la frivolidad de López en su desgobierno, de que en el último año de su administración va a acabar con la corrupción y no va a permitir que sus funcionarios cometan esas corrupciones o corruptela, solamente tiene comparación con la frivolidad que en su momento expresó López Portillo cuando afirmó a lo pendejo que defendería el peso como un perro. Y López seguramente va a defender la corrupción con su fantasía de su cuarta transformación, porque lejos de acabarse la corrupción, López la ha incrementado ahora a semejanza de López Portillo con sus hijos. O es decir, que si el nepotismo de López Portillo lo enorgullecía, el nepotismo de López en la actualidad lo enaltece, porque López, en lugar de acabar con la corrupción de sus hijos, de su familia, de su hermano Pío, de su prima Felipa, etcétera y etcétera, lo que hace es, de manera frívola, decir que va a acabar con la corrupción. Lo que de manera anticipada yo auguro que va a terminar su administración con más corrupción, como se acredita con este video. Que no se permita la corrupción. Cuando tomé posición hablé de que no era mi fuerte la venganza y que los expresidentes fuesen juzgados si el pueblo lo demandaba en una consulta ciudadana, que por cierto se llevó a cabo, y aunque una mayoría estuvo a favor de que se abrieran estos procesos, no fue una consulta vinculatoria porque no participaron los ciudadanos, el 40% que exige la Constitución en estos casos. No participó mucha gente porque también el bloque conservador pues llamó a que no se votara. Pero fue importante este proceso, este ejercicio democrático. Yo antes de eso sostuve que iba a abstenerme y que incluso consideraba que debíamos de ver hacia adelante y que habían cosas muy importantes que hacer y había que acabar con la corrupción y que además del castigo, lo más importante de todo es lo preventivo, el que no se permita la corrupción. Y dije que si bien es cierto que se exoneraba de mi parte, que no íbamos a presentar ninguna denuncia contra los expresidentes, eso aplicaba para el pasado, que llegando nosotros se acababa la corrupción y que no se iba a permitir, que no se iba a tolerar ni la corrupción ni la impunidad. Y eso es lo que hemos venido haciendo. Y por eso este caso, que lo vamos a llevar hasta sus últimas consecuencias, porque el prestigio de este gobierno no se va a manchar. Lo que estimamos más importante en nuestra vida es la honestidad. Pues sí, López no acabó con la corrupción en los 5 años de su desgobierno y ahora nos engaña de que la va a acabar en un año, cuando que la corrupción es o la personifica López y su familia. Él es el que propició que Delfina Gómez le apoyara con más de 34 millones de pesos por 3 años, al descontarle el 10% del sueldo a sus trabajadores en Texcoco. Propició también que en la obra de Felipe Ángeles del AIFA se metieran militares, porque estos, a modo
le redituaban dinero. Se metió también con la construcción de Dos Bocas y del Tren Maya, y ahí es donde va a sacar la tajada más grande. En conclusión, mi opinión es que López es el presidente más frívolo, que le importa madre lo que sucede alrededor de su desgobierno, como es la violencia desatada que ha provocado que el mismo clero católico le haya restregado en su cara que su despolítica de abrazos y no balazos debería de cambiarla. Y López es tan cínico que llegó al descaro de decir que esa política de abrazos y no balazos no la quitaba porque él respetaba los derechos humanos de los delincuentes, y que para resolver el problema de la violencia le iba a hablar a los padres y a los abuelos de los delincuentes para que les llamaran la atención y acabar con la delincuencia. En conclusión, López, además de frívolo, es un verdadero cínico y además pendejo.